Bendiciones para todos, bienvenidos a esta transmisión de nuestra Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. También saludamos a nuestros oyentes en Ambiente Estéreo 88.4 y por supuesto nuestra aplicación Ambiente Estéreo y www.ambienteestereo.fm. Disponemos nuestro corazón para recibir la palabra, la simiente incorruptible del Señor, y vamos a iniciar leyendo el Salmo capítulo 23. Leámoslo juntos, por favor. Ahí aparece en pantalla, Salmo capítulo 23. Dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén y amén. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Y aunque hayan circunstancias, tormentas, síntomas, malas noticias, diagnósticos, y todo parezca, Señor, nublado, no temeremos, porque la victoria, Señor, está asegurada, porque tú estás en nosotros. Gracias, Señor, porque tu vara y tu cayado nos protege, nos guía, y has preparado, Señor, la mesa en presencia de todos nuestros enemigos. Y hoy podemos disfrutar de la victoria, de la respuesta del milagro. El enemigo ha sido derrotado, el enemigo está debajo de nuestros pies. Y cuando estamos sentados, Señor, en tu mesa, el enemigo ya no tiene poder, porque disfrutamos de tu provisión, de tu palabra, que es un manjar para nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias por cada bendición. Gracias porque el bien y la misericordia nos sigue cada día, cada segundo. Hoy te alabamos y te bendecimos, declarando tu omnipotencia, declarando tu amor, tu misericordia. Tú eres ese Padre compasivo, ese Padre de oportunidades. Gracias, Señor. Aleluya. Recibe esta alabanza y esta adoración, porque tú eres el único en todo el universo que la merece. Aleluya, Señor. Adornar tu trono, Señor, con nuestro mejor perfume. Recibe nuestra adoración, Señor. Es solo para ti nuestra adoración, Dios. Veo al Señor sentado en su trono, exaltado, y su manto real llena mi vida de gloria, y la tierra está llena, y la tierra está llena, y la tierra está llena de su gloria. Veo al Señor sentado en su trono, exaltado, y su manto real llena mi vida de gloria, y la tierra está llena, y esta iglesia también, y la tierra está llena, y nuestra vida también, y la tierra está llena de su gloria.
sentado en su trono, exaltado, y su manto real llena mi vida de gloria, y la tierra está llena, y la tierra está llena, y la tierra está llena de su gloria. Tu presencia, Señor. Hoy levantamos nuestras manos al que reina por siglos de los siglos. Y cantamos a nuestro Rey. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Eres exaltado, te exaltamos hoy, solo a ti. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tú eres digno, Señor. Amén, hemos alabado y adorado el nombre de nuestro Señor. Vamos a interceder. Usted seguramente ya escribió sus peticiones ahí, peticiones por su familia, por las finanzas, por sanidad. La palabra dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Al que cree todo le es posible. Así que cierre sus ojos y vamos a orar con fe. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio que nos das de poder pedir, Señor,
de ir a tus brazos, de ir a tu regazo y depositar toda nuestra ansiedad, toda preocupación sobre ti. Gracias, Señor, porque tú nos respondes, porque tú quieres respondernos y puedes respondernos, Señor. Mira las peticiones de mis hermanos sobre su familia. Tú sabes, tú conoces a profundidad lo que está ocurriendo en cada hogar, en cada familia y en cada corazón. Tu palabra dice, Señor, que nuestra familia es bendecida, es poderosa en esta tierra. Y hoy declaramos, Señor, de acuerdo a tu palabra, que nuestra casa está cimentada sobre la roca, que tú eres la roca, que cualquier posición del enemigo que quiera destruirnos, cualquier ataque, cualquier viento contrario, cualquier tormenta, no prevalecerá. Tú sustentas todo con el poder de tu palabra y tú has soltado la palabra de bendición para nuestra familia. Hoy declaramos matrimonios restaurados, hijos bendecidos, hijos prosperados. Hoy atamos el poder de las tinieblas, esos pensamientos de destrucción, de fracaso, de suicidio, de inmoralidad, de depresión. Los echamos fuera de nuestra casa, fuera de nuestra familia. Todo espíritu de enfermedad, de muerte prematura, de ruina, de escasez, de caos, de desorden, de inseguridad y de miedo. Hoy llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Hoy declaramos que nuestra familia, Señor, piensa tus pensamientos. Hoy declaramos que nuestra familia, Señor, está en unidad, te alaba, te bendice. Gracias, Señor, porque tú has escogido, Señor, ese propósito tan especial y tú lo llevarás a cabo, Señor, en cada miembro de nuestra casa. Oramos por los que no han creído, Señor, esa mamá que hoy está clamando para que sus hijos crean, esa esposa que clama para que su esposo cambie y se convierta y deje el alcohol o las drogas. Tú estás escuchando, Señor, a tu pueblo, porque tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así como dice tu palabra, que tú traerás sanidad y medicina y nos curarás y nos revelarás abundancia de paz y de verdad. Gracias por el milagro de sanidad y gracias también, Señor, por la restauración en nuestra casa y por la provisión financiera. Hoy, Señor, te entregamos toda carga de mis hermanos, toda preocupación a nivel financiero, Señor, falta de empleo, declaramos puertas abiertas, oportunidades laborales, contratos nuevos, Señor. Tu palabra dice que tú suplirás todo lo que nos falta, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y no temeremos, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Y siempre, Señor, tendremos abundancia y siempre, Señor, tendremos provisión. Gracias, Señor. Hemos orado creyendo que tú lo has hecho. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde, familia, que todos los miércoles a las 7 en punto de la noche tenemos nuestra célula Pay en casa. Recuerde replicar ese link a todos sus contactos por las redes sociales. También nos puede ver por Facebook Live, nuestro fanpage, Iglesia Cristiana Pay, y nuestro canal de YouTube. También transmisión los domingos a las 7 de la mañana por el mismo canal. Y recuerde, por supuesto, transmisión por Ambiente Estéreo, la radio que si quieres. Prepárese, ya viene el apóstol Enrique Torra. Ahora en Ambiente Estéreo, Célula Pay en casa. Un espacio para aprender la palabra de Dios en familia. Todos los miércoles a las 7 de la noche. Célula Pay en casa, por Ambiente Estéreo. Gracias a Dios por el día que nos ha dado. Qué bueno que podamos compartir estos minutos y juntos escudriñemos las Sagradas Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de los pensamientos de Dios acerca de nosotros. La Biblia es la palabra viviente. Dios y su palabra son uno solo. La palabra de Dios no puede fallar, porque si fallara, Dios estaría fallando. Dios está en su palabra. Dios es íntegro. Dios es veraz. La palabra de Dios es íntegra. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es poder en sí misma. Es la palabra de su poder. Con la palabra de Dios, los cielos y la tierra
fueron creados. Todo lo que existe fue hecho por la palabra de Dios. Lo que se ve, lo que no vemos, ese mundo invisible que es real, todo fue creado por la palabra de Dios. Lo que Dios ha revelado y lo que está escrito en este sagrado libro, esa palabra es tan firme. Dios está comprometido a que su palabra se cumpla. Cuando Él dice, te bendigo, entonces es exactamente así. Somos bendecidos. Si Él dice, levántate, su palabra se activa y aquella persona que no ha podido moverse por sí misma por tanto tiempo, recibe la vida de la palabra, y el hombre, el paralítico o la mujer imposibilitada se levanta por la palabra. Cuando la palabra de Dios se declara ante una tumba y le dice al que murió, a ese cuerpo que está ahí sepultado, levántate. Entonces, el cuerpo no tiene otra cosa que hacer, porque la vida de Dios, la vida de la palabra, se insufla en él y ese muerto se levanta. La resurrección de los muertos que encontramos en la Biblia es el resultado de la declaración de la palabra de un hombre de fe. En el Antiguo Testamento, muchas resurrecciones vemos a través del ministerio de Elías, de Eliseo, entre otros. En el Nuevo Testamento vemos al Señor Jesucristo dando la palabra, declarando la palabra de vida, y muchos muertos fueron resucitados. Luego que el Señor Jesús ascendió al cielo, los discípulos salieron a predicar la palabra de Dios. Pedro resucitó muertos. Pablo resucitó muertos. Es decir, la palabra de su poder, cuando es declarada en los labios de un hombre o de una mujer, la palabra de Dios no vuelve vacía. Quisiera que meditáramos hoy en cuanto a la bendición. La Biblia dice que nosotros fuimos creados para disfrutar de la bendición de Dios. Dios no nos creó para la maldición. Dios nos creó para que vivamos la plenitud de la bendición, disfrutemos de la plenitud de la bendición. Cuando Adán y Eva fueron creados, la primera palabra que Adán escuchó una vez fue creado es: te bendigo. La Biblia dice que Dios bendijo al hombre una vez lo creó. La primera palabra que entró por los oídos del hombre recién creado por Dios, la palabra bendición. Y luego el Señor, dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 8 al 17, que allí el Señor estableció a Adán en el huerto que el Señor había preparado para él. La Biblia dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río es Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor estableció al ser humano en el huerto de la bendición.
La Biblia dice que nosotros somos linaje bendito del Señor. A ver, la palabra bendición, una palabra hebrea que se escribe beraká, que en hebreo significa prosperidad, generosidad, un don, es la primera palabra que escuchó Adán, que Dios le declaró a Adán, beraká o barak. Esa palabra la declaró Dios porque es el propósito suyo para cada uno de nosotros. La bendición está relacionada con la prosperidad, con la salud, con el éxito que Dios quiere que nosotros tengamos y disfrutemos en la vida. Dios creó el huerto de la bendición. Cuando Dios creó al hombre, al ser humano, lo puso en el huerto del Edén, el huerto de la bendición, para que gozara de la vida abundante, la vida de Dios, disfrutara de buena salud y viviera en medio de la abundancia, disfrutando de las riquezas del Dios omnipotente, tanto riquezas espirituales como riquezas materiales. Es el pensamiento de Dios, es el plan de Dios, es el diseño de Dios para que nosotros lo disfrutemos. La bendición tiene que ver también con disfrutar de compañerismo con Dios a través de nuestra vida de oración. La bendición se expresa, por supuesto, con la longevidad. La primera vez que Dios dijo algo sobre los años que viviría el hombre sobre la tierra fue en Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Dios: mas serán sus días 120 años. El Señor lo dice: los días del ser humano sobre la tierra serán 120 años. Dios quiere que vivamos 120 años. Por supuesto, debemos vivir 120 años y morir jóvenes, entrados en años, pero jóvenes. Es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios. Ser bendecido es disfrutar de longevidad. Ser bendecido es disfrutar de la abundancia. Ser bendecido es vivir una vida feliz. Ser bendecido es tener comunión con Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esta es la revelación de Dios para la humanidad, el pensamiento que Dios nos revela acerca de nosotros. Como ya lo hemos leído en la palabra y lo hemos comprendido, Adán fue terco, Adán fue un incrédulo, Adán y Eva pecaron, se convirtieron en transgresores, se rebelaron contra la palabra de Dios e hicieron lo que el Señor les dijo que no hicieran. Y por esta razón vinieron las maldiciones, no solo sobre Adán, sino que fue la herencia de Adán para toda la descendencia, para todos nosotros. Adán se desvió del propósito eterno. Adán rehusó a vivir en la bendición. Pero la bendición no desapareció. Pasados los años, Dios halló a un hombre que le creería, a un hombre que confiaría 100% en su palabra. Y Dios, cuando llamó a Abraham, estableció con él el pacto de bendición. Pero no solamente para bendecir a Abraham y a su esposa Sara, sino que Dios dijo: este pacto que estoy haciendo contigo es también para tus generaciones, para tus descendientes. Entonces Dios le dio la palabra de bendición a Abraham bajo juramento, y Abraham creyó a Dios. Romanos capítulo 4, versículo 3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. La pregunta es, ¿qué creyó Abraham? Pues Abraham creyó que era bendecido, que fue bendecido, que Dios lo bendijo.
aprendió, se aferró a esa palabra, soy bendecido. ¿De dónde venía Abraham? De una cultura idólatra, de un pueblo pagano. Pero cuando Dios le habló a este hombre, él tenía unos 75 años cuando recibió el llamado de Dios. Abraham le cree a Dios. Dios le dijo, te bendeciré. Y Abraham dijo, yo soy bendecido, porque Dios lo ha dicho. La promesa de bendición se cumplió en Cristo para bendición de todos los que creen en Él. Nosotros en Cristo somos descendientes de Abraham. Somos la descendencia de Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la bendición. Dios le prometió a Abraham que lo bendeciría y que la bendición sería para todas sus generaciones. Esa palabra de bendición o la promesa de bendición se cumplió a través del Señor Jesucristo. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 15 y 16. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En Cristo se cumplió la promesa de la bendición de Dios para Abraham y su descendencia. Abraham creyó y la palabra de Dios lo hizo. La palabra de Dios actuó en él. Abraham creyó la palabra y la palabra hizo lo que Dios dijo que haría. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Dios está tras su palabra. La palabra de Dios hace exactamente lo que Dios dice. Cuando Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y bendeciré tu descendencia, entonces esta palabra se consumó, se realizó, obró, hizo exactamente lo que Dios dijo que haría. Isaías capítulo 55, versículo 11, Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Los bendecidos somos los descendientes de Abraham. Y somos descendientes de Abraham porque creemos en el Señor Jesucristo. La descendencia de Abraham no se limitó solo a los judíos. Todo creyente en Cristo es linaje de Abraham. Por lo tanto, la bendición es una realidad de nuestra vida. Ahora, ¿cómo disfrutamos de la bendición? La bendición es por la fe. La bendición no desapareció ni quedó desactivada por el pecado de Adán. Por el contrario, Dios Padre, a través del Señor Jesucristo, la estableció legalmente para que la disfrutemos aquí y ahora. Somos bendecidos. La bendición es una realidad en nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Este texto está escrito en tiempo pasado. Somos bendecidos. Ahí donde está, repita, yo soy bendecido. Soy bendecido. Muchos creyentes dicen, yo estoy tras la bendición. Dios me prometió bendición y voy en busca de la bendición. Pues quiero decirle que usted ya es bendecido. La bendición es una realidad. La bendición es para todo aquel que cree. Si usted es un creyente, una mujer creyente, cree en el Señor Jesucristo, usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios, y porque ha creído en el Señor Jesucristo, la bendición de Abraham, la bendición, el pacto de bendición es una realidad en su vida.
Ya la maldición no tiene por qué ejercer control y dominio en su vida y en su familia. La bendición es para todo aquel que cree. Hebreos capítulo 6, versículo 14 dice: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. La bendición viene acompañada de la abundancia y de la multiplicación. La bendición es una realidad en nosotros. La bendición es para la descendencia de la fe. Cuando Dios bendijo a Abraham, le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Apreciados, cuando el Señor Jesucristo vino y tomó forma humana, Él vino con el propósito, uno, de redimirnos de la potestad de las tinieblas, pero también para redimirnos de las maldiciones que por causa del pecado de Adán ejercían dominio, control sobre nuestras vidas. La Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por eso el Señor Jesucristo fue a la cruz, para liberarnos de las maldiciones, para salvar nuestras almas. La maldición ya no tiene por qué ejercer dominio sobre nuestras vidas. Somos bendecidos. Vivimos en un mundo contaminado, pero por más que la gente declare maldiciones sobre nosotros y sobre nuestra familia, la maldición no prosperará en nosotros porque somos bendecidos. En el libro de Números, la Biblia nos habla de aquel día cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, mientras transitaba por el desierto, un rey intentó maldecirlos para que ellos no prosperaran y avanzaran. Y contrató a un profeta, a un hombre que tenía mucho que ver con la hechicería, para que él declarara maldiciones sobre el pueblo de Dios. Cuando este hombre fue a hacer la tarea y quiso maldecir al pueblo de Dios, Dios le habló y le dijo: no lo haga, porque es un pueblo bendecido. En Números capítulo 23, versículo 19 al 25 dice la Biblia: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tienen fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho en Jacob y en Israel lo que ha hecho Dios. Ninguna maldición de brujo, de hechicero, de quien sea, podrá prosperar en la vida de un hombre, de una mujer bendecida. La bendición prevalece sobre la maldición. Somos bendecidos. Cuando Dios le dijo a Abraham: te bendigo, Abraham creyó esa palabra y dijo: como Dios dice que soy bendecido, entonces he sido libre de toda la cadena de maldiciones generacionales, porque viví en una tierra de maldición, en una tierra idólatra.
Si Dios dice que soy bendecido, entonces eso soy bendecido. Nosotros somos bendecidos porque somos creyentes en Cristo. La palabra de Dios es la semilla de la fe. Leamos la Biblia, meditemos en ella, pensemos en ella, decidamos creer en lo que Dios dice, creer esta palabra. Es una decisión personal. Usted decide si se deja persuadir o rechaza la invitación de Dios. Dejarnos persuadir por lo que Dios dice, eso es fe. La fe tiene que ver con estar persuadido. Entonces debemos, en primer lugar, dedicarle tiempo a la palabra y leer las Sagradas Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra, es la semilla de fe. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le recomendó a Timoteo, y es una recomendación para todos nosotros, que nos ocupemos en la lectura. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. Por supuesto que no se refería a leer respecto a los textos, a la literatura que en ese tiempo había, a la filosofía griega, sino a los libros que estaban escritos de la Biblia. Ocúpate de la lectura, dedícale tiempo a la lectura, es lo que el Señor dice. Ahora, una vez leemos la palabra, pensemos en ella. Pensar, pensar y pensar, esto es meditar. La meditación de la palabra de Dios. Piense los pensamientos de Dios. Piense como un hijo de Dios bendecido. Piense lo que dice Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Por sus llagas soy sanado. Piense en Proverbios capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Meditemos en la palabra. La meditación de la palabra hace que nuestro espíritu pueda absorberla, retenerla, y es lo que produce el nivel de fe en cada uno de nosotros. Creer que la palabra de Dios es la verdad, que la palabra de Dios es íntegra, que la palabra de Dios es inmutable, que la palabra de Dios no vuelve vacía. Estar convencido de estos principios reales de lo que es la palabra de Dios. Si yo puedo creer, el Señor dice, todo es posible. Marcos 9, 23. Entonces, la lectura de la palabra, la meditación de la palabra de Dios, el pensar y pensar en lo que Dios dice, el dejarnos persuadir por lo que Él dice, esto es lo que nos lleva a un nivel de fe y de éxito en la vida. En la meditación de la palabra de Dios está la clave. El Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Señor le dijo a Josué que meditara en la palabra. Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Leamos la Biblia, pensemos, meditemos en ella, dejémonos persuadir por lo que Dios dice. Y una vez la palabra de Dios está arraigada en nuestro espíritu, una vez
hemos creído la palabra de Dios, es necesario declararla. Cuando declaramos la palabra de fe produce lo que Dios dice que produce. Marcos capítulo 11, versículo 23, dice el Señor Jesús: porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Dígalo creyendo y lo tendrá. Actuemos en obediencia a la palabra de Dios. Somos bendecidos. Declárelo: soy bendecido. Abraham creyó esa palabra y comenzó a disfrutar de la bendición de Dios. Somos descendientes de Abraham por la fe en el Señor Jesucristo. La bendición de Abraham ha sido manifestada en nuestras vidas. La bendición de Abraham nos alcanzó. Sus bendiciones, las bendiciones de Dios, están sobre su cabeza, sobre mi cabeza, sobre mi casa, sobre mi familia. Debo pensar conforme lo que Dios dice de mí. Si Él dice que soy bendecido a donde quiera que esté, con la convicción de que ninguna maldición podrá prosperar sobre mi vida, sobre mi familia, siempre y cuando nos mantengamos en el pacto con Dios, en el pacto de bendición. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Elevemos nuestro modo de pensar. Pensemos como Dios piensa de nosotros. Dios quiere que vivamos saludables, enriquecidos y victoriosos. Activemos el poder de la bendición con las declaraciones de fe y las acciones que corresponden. Si Dios lo dice, así es. Padre, te doy gracias, te bendigo y te alabo. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, los oyentes, donde quiera que se encuentran. Señor, que esta palabra, que esta semilla se implante en lo más profundo de nuestro ser. Declaro que todo pensamiento negativo, todo pensamiento de derrota, de fracaso, de enfermedad, de pobreza, esos pensamientos ahora se desvanecen y la mente es renovada con la palabra de Dios. Creo tu palabra, soy bendecido. Gracias, Padre, porque tu palabra no vuelve vacía. En el nombre de Jesús, amén. Dele gracias a Dios. Gracias por sintonizarnos. Los invitamos a participar de las reuniones en la sede de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. Un abrazo, feliz semana para todos. Conéctate con la radio que sí quieres. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo. Escúchanos, edifícate, infórmate. Con la nueva app de Ambiente Estéreo puedes estar conectado a nuestra programación, música, palabra, oración, información, concursos y mucho más. La nueva app de Ambiente Estéreo está disponible para celulares con sistemas operativos iOS y Android. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo y vive esta experiencia de conexión espiritual.